Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en su programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de su compañía y sobre todo su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas y redes sociales 1+1 MX Oficial o si lo prefieren el sitio www.1más1.com.mx. Acompáñenos, puede compartir sus inquietudes, sus dudas, sus peticiones. Aquí estamos para atenderlo. Hoy en la mesa de análisis, aquí en Cambiando de Tema, nos acompaña la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Platicaremos sobre un fenómeno muy preocupante de violencia. La delincuencia organizada ha puesto en total estado de indefensión a los mexiquenses, concretamente al municipio de Metepec, después de los atentados violentos y las amenazas, las narcomantas de amenazas allá en Metepec, Estado de México. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas sobre el escenario, el contexto del regreso a las actividades deportivas y sobre todo, pues estos eventos masivos en arenas, estadios, que se ha generado ya en este semáforo verde. Platicaremos con el periodista Manuel Zamacona sobre el contexto en la Ciudad de México y el regreso a la reactividad económica del país. Platicaremos con el periodista y líder de opinión, don Carlos Patiño López, sobre la apertura de esta frontera, pues allá en norte del país, Estados Unidos, empieza la reactivación de la economía en la zona fronteriza. Platicaremos con el periodista y líder de opinión y escritor, el licenciado Salvador Martínez García, sobre un tema coyuntural, la reforma eléctrica, su discusión a partir del próximo año, los importantes avances del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Platicaremos en un contexto muy interesante y de gran relevancia en el contexto político, económico, social. Aquí, en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información. Aquí, a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Y bueno, pues iniciando la semana este lunes 8 de noviembre de 2021, sin lugar a dudas, pues iniciamos la semana con un, yo diría, muy buen acervo de información, temas de coyuntura en el ámbito deportivo, migratorio, económico, social, informes a nivel internacional. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja allá a los Estados Unidos mañana, precisamente ante las Naciones Unidas, en este contexto precisamente para hablar sobre un tema coyuntural a nivel internacional. Tenemos ya en este enlace semanal con nuestro compañero y amigo, el periodista y analista político, don Víctor Blázquez de Los Ángeles, vía Zoom. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, excelente inicio de semana para todo nuestro querido auditorio también. Adelante, Víctor. Pues tuvimos un fin de semana muy intenso, pues dos mexicanos, dos jaliscienses, poniendo en alto el nombre de México en contiendas internacionales. Por supuesto, esto histórico. ¿Sabes? Dos jaliscienses, Jalisco, están ocupando los podiums de los... Incluso por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador mandaba a felicitar a estos dos ganadores. Le puso un poco... por supuesto, de Checo Pérez, que se ganó el tercer lugar en el Gran Ciudad de México, pero no menos importante decir que el Canelo hizo un knockout en Las Vegas, Nevada. Entonces estos dos deportistas, pues poniendo en alto
el norte de México, por supuesto, y 2 personas que vienen del estado de Julio en semana. Pero Julio, tenemos temas también sociales, lo político. Déjame comentarte, y por supuesto también a que en los temas, como tú ya lo decías, la caravana que había iniciado desde el sábado, hace 15 días, pues ya pasó por todo el estado de Chiapas, ya lo dejó y ahora se encuentran en Oaxaca. Déjame destacar que, por ejemplo, en ese estado hay muchas acciones civiles y agrupaciones que brindan el apoyo tanto económico, también el para dormir y, por supuesto, la comida para migrantes que van buscando el sueño americano, pero que también van a hacer una Ciudad de México para forzar al gobierno, ellos dicen, para que les entreguen algún tipo ellos quieren un permiso para poder trabajar en la República Mexicana o también dirigirse hacia los Estados Unidos, lo que va a causar un tema de preocupación en la frontera norte, porque ahí se están juntando ya más migrantes que están buscando pues pasar a la Unión Americana con nuestro vecino del norte, Julio. Claro. Bueno, y obviamente el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, autoridades obviamente federales están garantizando el libre tránsito con reglas, con la inscripción y el otorgamiento de esa tarjeta de apoyo humanitario a estos transmigrantes, precisamente para salvaguardar su situación, garantizar la certeza jurídica y sobre todo protegerlos que no sean víctimas de la delincuencia y bueno, las difíciles condiciones de esta dura caminata. Adelante, Víctor. Así es, esta condición humanitaria de la que se vive en el tránsito de los migrantes. Claro. A menos porque en cada lugar que se paran están ocupando plazas públicas, kioscos, pues es que no pueden estar en otro lugar por la que son. Pero déjame decirte que pues aquí las condiciones se agravan cuando necesitan baño, cuando necesitan servicio médico, cuando necesitan servicios básicos a los que cualquier ciudadano está acostumbrado y que debería de ser, y que es difícil dejarlos. Pues entonces se convierte en una grave situación y, por supuesto, la principal de salud. Claro. Víctor, hay que reconocer que, bueno, esta caravana migrante, pues ya ha traspasado en un buen porcentaje, pues ya la zona de Chiapas, ya ha avanzado importante, pues, territorio mexicano. Sin embargo, está en este momento, ¿a qué altura vendría esta caravana, Víctor? Está entrando a los límites de Oaxaca. Ok. Entonces, pues, mira, la situación es en que, pues, han tardado 15 días en pasar, en cruzar un estado como el de Chiapas. Ahorita se encuentran a la entrada de Oaxaca y se calcula que podrían tardar hasta 20 días en llegar a la Ciudad de México. Déjame decirte que entonces, sí, 20 días en llegar a la Ciudad de México y podría ser pues una crisis humanitaria, porque esos de los que te hablo, pues no hay en la ciudad. Aún la jefa de gobierno ha prometido y les insiste en que los va a ubicar en algunos albergues. Parece ser que pues estas personas, estos migrantes que busquen llegar a los estados, pues no quieren meterse ahí porque tienen miedo de que ahí mismo los capturen, los agarren y sean deportados a sus países. Víctor, cambiando de tema, tengo una inquietud de nuestro amable auditorio, de hecho una petición de la semana pasada, petición que te hicimos llegar porque la gente nos preguntaba sobre los resultados de esta encuesta nacional de percepción en materia de seguridad pública urbana que el INEGI publicó. ¿Qué información me tienes al respecto para cumplirle a nuestro amable auditorio? Bueno, estimado auditorio, recordarán que en el estado de Quintana Roo hace unos días se desató una balacera en Puerto Morelos, ahí en la playa, en el Caribe, en el paraíso del Caribe mexicano, donde todos los turistas van a descansar. Bueno, ahí el lugar de descanso se convirtió en el paraíso, pues fue territorio de nadie. 15 personas tratando de ejecutar a otros que al parecer son narcomenudistas, según el gobierno de el estado de Quintana Roo. Y bueno, pues ya han agarrado a 3 personas. Uno todavía se encuentra positivo, pero existe que solo son 2. Okay. Todavía hay un trabajo, pues, largo para la Fiscalía para que agarre precisamente al... Bueno, en este contexto, sí, déjame decirte que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística hizo una encuesta sobre el índice de percepción de seguridad urbana
Y ahí, pues bueno, las cosas contrarias, querido auditorio, ahí las cosas no están tan parejas. Según la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Rosa Isela, los delitos de alto impacto ya disminuyeron. Percepción no es esa. Según el INEGI, en las mujeres, 7 de cada 10 aseguran que no es nada seguro caminar en sus ciudades donde viven, que no es nada seguro salir en familia, que no es nada seguro salir con los hijos a la escuela, que no es nada seguro ir a trabajar. Tienen miedo, entonces salgan al paseo de Sinacar. Y también déjame decirte que los hombres es casi un punto abajo, es decir, 6 de cada 10. Esa es la percepción. En los números, México está probando la percepción de seguridad. Claro. O bueno, como dicen en la escuela, está avanzando, ¿no? Sí, claro. Estamos en un número, en una cifra, en una escala pues, de incremento en los hechos de violencia, las extorsiones, las amenazas. Pues, sobre todo es un tema que ya al empresariado, a las familias, a los que generan empleo en este país, pues ya no pueden trabajar, ni generar, ni invertir tranquilamente en nuestro país porque la amenaza de la delincuencia organizada es una realidad, Víctor, y esto es terrible y es muy preocupante para la economía nacional y para la paz social. Pues tú lo dices, casos en Tamaulipas, casos en Guadalajara, casos en Michoacán, casos en Guerrero, pues cómo se siente la ciudadanía, cómo se sienten también los creadores, que por supuesto por ellos también se activa la economía penal en sus plantas. Bueno, pues tienen que pagar extorsión, tienen que... Derecho de piso. Un fenómeno que está dando en todo el país y que es recurrente en algunos estados de la República. Incluso aquí en la Ciudad de México también, pues las autoridades han durado ya duros golpes a organizaciones criminales que se dedican justamente a extorsionar a empresarios y extorsionar a ciudadanos. Claro. Además, Julio, déjame darte otro dato. Hablando de lo difícil que se sienten ellas en seguridad en la República Mexicana, tenemos 32 públicas. De esos 32, 22 tienen alerta de género o 2 activadas. Imagínate, Caray. 32 en 22 de 32 estados, y las mujeres sencillamente pareciera que están condenadas a sufrir una agresión todos los días que salen a la calle. Terrible situación. Circunstancia que, reitero, pone en total estado de indefensión a la ciudadanía, a hombres, a mujeres, adultos mayores, a personas pues, que sufren alguna condición de vulnerabilidad, al ciudadano en general, Víctor, y esto es muy preocupante. Un atento llamado a las autoridades encargadas, responsables de establecer políticas públicas que garanticen la paz social, la seguridad y que prevengan, sobre todo, actos de violencia en contra de los mexicanos. Víctor. Así es, fíjate que ahorita también haciendo un poco de recuento, pues organizaciones civiles pues han dicho que en la República Mexicana se encuentran por lo menos 8 de las 20 ciudades más peligrosas, 50 ciudades más peligrosas que hay en el mundo. Imagínate, ya tener 8 en la República Mexicana, pues habla de un cierto grado de peligrosidad que hay en las calles. Y por supuesto, donde los grupos criminales pues tienen sitiadas algunas corporaciones, niveles, ¿no? Por supuesto, esto se está investigando por las autoridades, están atacando, sí hay reducción de los delitos de alto impacto, pero insistimos, la percepción de seguridad aún es muy elevada. Caray. Víctor, vale la pena que estemos dándole puntual seguimiento a este fenómeno porque también ya empezó la violencia a atacar municipios tan importantes como Metepec, allá en el Estado de México, y bueno, pues esto es alarmante porque bueno, esto paraliza a la economía, detiene la inversión y genera una caída significativa en pues yo diría, la dinámica económica social de nuestro país y pone, reitero, en estado de indefensión a todos los mexicanos. Víctor, como siempre es un gusto platicar contigo, agradecidos por este enlace semanal, seguimos pendientes dándole seguimiento a este tema y yo te agradezco mucho como siempre tu amable colaboración. Muchas gracias. Julio, un saludo.
Don Víctor Blázquez de Los Ángeles, aquí en Cambiando de Tema y precisamente en un contexto, pues yo diría complejo, un tema preocupante, como lo comentábamos con nuestro compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles, esta encuesta nacional de percepción en materia de seguridad pública urbana que el INEGI ha publicado y que, bueno, a petición de nuestro amable auditorio estamos dando el puntual seguimiento. Tengo el agrado de recibir esta tarde de lunes a la directora general de Grupo Diario Amanecer y 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, que amablemente nos toma este enlace Zoom para platicar sobre el tema tan terrible y preocupante que hoy está viviendo pues el Estado de México, los mexiquenses y concretamente en Metepec. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Don Julio, ¿cómo está? Buenas tardes, pues aquí como casi todos los días con ustedes. Es un gusto, gracias. Gracias, doctora. ¿Qué pasó en Metepec la semana pasada, el fin de semana? Terrible situación, una oleada de violencia y la delincuencia organizada tomando por asalto estos temas que realmente nos ponen en un estado de indefensión total, doctora. Así es, Julio. Aquí lo que habría que pensar es por qué se están dando estos hechos, por qué se están suscitando estos casos de violencia, por qué las amenazas, claro, y por qué contra algo que... contra un evento que se viene manejando desde hace muchísimos años en el municipio, claro, de Metepec, Julio, sí, es el hecho de que amanezcamos con una narcomanta y amenazas de la familia michoacana, porque firman la manta la familia michoacana y que son los que obligan a la cancelación de la feria. Aquí lo que llamó la atención es el que la alcaldesa Gabriela Gamboa estuviera montada en que la feria continuaba y que no iba a pasar nada. Sí pasa, Julio, claro, sí pasó, y tan pasó que todo el mundo sabe que después de la presentación de La Adictiva, de este grupo musical La Adictiva, el camión de estos fue baleado, precisamente se presume que por sicarios de la familia michoacana, como un llamado de atención a te dije que no te presentaras y te dije que cuidaras la integridad de quienes asisten a estos eventos. Desgraciadamente Gabriela Gamboa lo ha tomado a broma, lo ha tomado como no pasa nada, y sin embargo delicado. También nos acabamos de enterar, Julio, sí, que después de no solo balearon el convoy de La Adictiva, sino que después de la presentación del Commander, también en la feria de Metepec, se suscitó una balacera en el recinto ferial y nadie dijo nada, nadie supo nada. Afortunadamente no hubo víctimas de este encuentro, sin embargo sí hubo balacera, Julio, sí hay evidencia de lo que sucedió y nadie dijo nada. Y aún así Gabriela Gamboa estaba montada en que el evento siguiera. También habría que preguntar por qué la insistencia de Gabriela Gamboa de que siguiera el evento. Todo el mundo sabe que este tipo de eventos son el negocio redondo para algunos alcaldes, sobre todo para alcaldes corruptos, como es el caso de Gabriela Gamboa, Julio. Sí, claro. ¿Cuánto se lleva o cuánto se llevaba o por qué la insistencia de continuar con la feria si sabíamos que se iban a perder muchísimos millones de pesos precisamente por la cancelación? La autoridad estatal va a tener que investigar a fondo qué es lo que realmente pasó. Dicen, y esto pues se tendría que corroborar, Julio, que sí, efectivamente la familia michoacana se sintió agredida. Ok. Qué mal que estemos maniatados por un grupo criminal en el Estado de México, terrible, en el municipio de Metepec. Sin embargo, se dice que precisamente la familia michoacana se vio agredida por otro cártel que peleaba la plaza, peleaba la feria, peleaba el evento. Y de ahí se suscitan estas amenazas, de ahí se suscitan estos hechos que afortunadamente sí se canceló la feria, Julio, claro, para evitar que gente inocente, como los mismos sicarios lo dieron a conocer, que gente inocente saliera afectada. Desgraciadamente, insisto, Gabriela Gamboa lo ha visto como no pasa nada, sí pasó, sí se canceló, ahora hay que esperar a ver qué va a pasar. Ayer platicábamos, Julio, precisamente ante la cancelación de la feria, claro, que también yo supongo que la alcaldesa va a tener que dar la cara. Platicábamos con algunas personas que contrataron espacios para poder vender comida, por ejemplo, dentro de lo que es el recinto ferial, que les cobraron a unos 70,000, a otros 50,000, a otros 100,000 por poner su puesto de comida. A la cancelación de la feria, esta gente exigía
que les reembolsaran su dinero. Sí. Sin embargo, parecía que iba a haber problemas por ese lado. No sabemos si por parte del empresario o por parte del gobierno municipal se negaban a pagar o a reembolsar el dinero que la gente que contrató esos espacios para poder trabajar en esta feria, y que a la cancelación pues no pueden perder su dinero. Lo mismo sucede con todos aquellos que ya habían adquirido sus boletos, y quiero comentar, Julio, que muchos de los boletos para los eventos de la feria de Metepec estaban bastante caros, había boletos hasta de 10,000 pesos, lo que no vemos a lo mejor en un auditorio nacional, lo había en la feria de Metepec. Caray. Gente que había comprado sus boletos, pues también estaban exigiendo el reembolso del Claro. dinero. Ahora hay que ver a quién le corresponde este reembolso, si al gobierno municipal o al empresario. Aquí la realidad es que se le fue de las manos a la alcaldesa, a la todavía alcaldesa. Afortunadamente, dentro de unos cuantos días ya rinde protesta el nuevo alcalde, Fernando Flores, y deja de estar dentro de la administración esta mujer, pero al final creo que son casos que deben de seguirse casi de oficio, Julio, Sí. y no, aunque salga de la administración, sí perseguir de oficio todas las irregularidades y todas las inconsistencias que se cometieron dentro de su administración. Por supuesto que esta mujer ha pretendido meterle el pie a Fernando Flores, culpándolo a él de algunos hechos que se suscitaron precisamente en el entorno de la feria de Metepec. Pero bueno, esta señora no se culpa a sí misma porque no puede, ¿verdad? Pero si pudiera, lo haría. Lo cierto es que, Julio, si lo vemos muy fríamente, si lo Sí. vemos como debe de ser, esta señora dejó entrar a organizaciones criminales a la feria de Metepec. No podemos decir que no sabíamos, o no podemos hacernos de la vista gorda. Ella fue la que permitió la entrada de la familia michoacana a la feria de Metepec. ¿Qué sucedió? Que otro cártel que también opera en el Estado de México se sintió agredido por esto, y de ahí vienen las agresiones, de ahí vienen las amenazas, y esto se vuelve un caso bastante peligroso para los habitantes, ya no solo de Metepec, sino del Valle de Toluca. Imagínense nada más, en el centro de un municipio tan próspero y tan importante como es Metepec, que se estén peleando plazas entre cárteles aquí en el Estado de México. Está bastante delicado. Pues no cabe duda, doctora, que la negligencia, la corrupción, la delincuencia, la incapacidad de algunos malos gobernantes y de pésimos servidores públicos están poniendo, reitero, en condición de absoluta, yo diría, indefensión a los mexiquenses, a los mexicanos a nivel nacional, porque los escándalos de violencia pues son desde Quintana Roo hasta el Estado de México, y del Estado de México pues hasta Tamaulipas, y esto es terrible, doctora, porque aquí quien pone a los muertos pues es la sociedad civil, lamentablemente. Desgraciadamente, Julio, y volvemos a lo mismo. Es increíble que esta mujer se presume haya dado entrada a este grupo criminal. Además, sí nos llama la atención, Julio. Mire, si escalamos un poquito el hilito, recordemos que esta señora viene de Aguascalientes. Recordemos que hoy por hoy una zona muy caliente en cuestiones de inseguridad es precisamente Aguascalientes, Guanajuato. Toda esa región del Bajío está desgraciadamente maniatada también por grupos criminales. Claro. Y esta mujer trajo gente, recordemos, en el proceso electoral trajo gente de choque, precisamente de Guadalajara, de Aguascalientes, para romper de alguna manera el proceso electoral que se estaba llevando a cabo el 6 de junio, y de ahí, bueno, se suscitaron varios conatos de bronca. Tan es así que hubo balazos, se perdieron algunas urnas. Digo, todos recordamos esos sucesos, y esta señora se quedó tan tranquila. Venía gente contratada por ella, venía gente de Aguascalientes, no podemos dudar que venía gente de Guadalajara, y si le jalamos al hilito, Julio, es una franja bastante delicada que está gobernada literalmente por las células criminales. Entonces, ¿qué tiene que ver esta señora con lo que sucedió en Metepec? ¿Qué tiene que ver esta señora con lo que hayamos amanecido los que vivimos en Metepec, con narcomantas amenazando en que podría haber una masacre si se llevaba a cabo la feria? Está muy delicada la situación. Creo que en este asunto sí tendría que intervenir de manera directa y muy puntual el gobernador Alfredo del Mazo, y por supuesto el secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, para
dar una imagen puntual de lo que realmente está pasando en el Estado y que intervengan de manera inmediata para evitar que esto se convierta en un narcoestado, que de alguna manera, si sabemos que ya están metidos las células criminales en el Estado de México, pues se habían estado manteniendo de alguna manera controlados, pero con este tipo de sucesos, Julio, pues ya no sabemos qué esperar. Pues, doctora, sin lugar a dudas estaremos atentos para darle seguimiento puntual también a este fenómeno social, y yo, como siempre, le agradezco que nos tome este enlace pues de bote pronto, porque la información se genera momento a momento, y yo me atrevo, con la confianza que usted me brinda, pues molestarla, distraerla de sus actividades para que nos tome este enlace por Zoom, y bueno, le rogaría, si es posible, que el jueves le demos seguimiento a estos temas coyunturales en el Estado de México, porque además hay muchos temas que valdría la pena que los abordáramos el próximo jueves. Doctora, ¿se me lo permite? Claro que sí, Julio, con mucho gusto, como siempre, será un placer. Muchísimas gracias. La doctora Karina Rocha Priego, directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, aquí en Cambiando de Tema. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra directora general y, como siempre, le agradecemos su valioso apoyo y colaboración. Tenemos en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas. Maestro, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, aquí trabajando un poco y bueno, feliz de que tuve una reunión con el licenciado Taboada, el alcalde de la Benito Juárez. Salúdemelo mucho, por favor. Cosas muy interesantes en el deporte en esta alcaldía. Sin lugar a dudas, esta alianza estratégica entre los alcaldes, los gobernantes y los empresarios, pero gente como usted, gente que tiene la experiencia, la trayectoria, las ideas que se pueden materializar en beneficios para las próximas generaciones, para los jóvenes, para todos los mexicanos, es algo maravilloso, maestro. Qué bueno, aplaudo y realmente valoro mucho este trabajo en equipo, en donde, reitero, los expertos, los empresarios, los inversionistas hagan esta alianza estratégica con yo diría, gobernantes, con esta visión y con esta gran capacidad para generar beneficios, pues para todos los que habitamos esta gran capital de la República Mexicana. Salúdeme mucho al alcalde Santiago Taboada, por favor, maestro. Claro, estuve con él y me mandó con su director del deporte, el licenciado Solís, así es, a conocer un gimnasio que de verdad, yo creo que ningún gimnasio le pide nada a ese gimnasio, para Gimnasia Olímpica y Gimnasia Rítmica aquí en la demarcación Benito Juárez, y con precios muy razonables. Me da mucho gusto cuando veo una instalación de esta naturaleza, cuando se pueden venir tantas niñas y niños a hacer una actividad de gimnasia olímpica y gimnasia rítmica. Yo felicito mucho al Liceo Taboada. Qué bueno, qué bueno. Esos son los beneficios en gestiones reales, en beneficios tangibles y en acciones que realmente generan beneficios colectivos para todos los que, reitero, para todos los ciudadanos que habitamos esta capital. Maestro, estaba leyendo su columna publicada esta semana y realmente es interesante cómo usted analiza este contexto. ¿Qué le está pasando a los mexicanos, maestro? Yo creo que estamos un poco irritados por tanto problema. Sí, claro. Imagínate la gente ganando sueldos donde las empresas, por falta de flujo, por falta de recursos, les tengan que bajar y todo eso. Sí. Y bueno, el mexicano se desquita en los estadios, se desquita donde puede en bola gritar y hacer ese famoso grito tan malo que le ha perjudicado mucho al fútbol de México. Entonces yo digo, ¿qué le pasa al mexicano, no? Y ahora creo que fue un gran evento lo que fue el Gran Prix de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, también he visto permanentemente pleitos en canchas, hasta de sacar pistola. Por eso digo, ¿qué le pasa al mexicano? Tenemos que ser un poquito más congruentes, tenemos que ver la forma de irritarnos menos. Sabemos que hay problemas de hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, y ahí tenemos que ser razonables, porque de otra manera nuestros hijos van a aprender cosas que son indebidas para salir adelante. Por eso hice esta columna, tratando de hacer ver a la sociedad mexicana y más a los jóvenes, claro, que tenemos que ver la forma de irritarnos menos y de buscar más empatía con la sociedad.
Por supuesto que sí. Respeto, maestro, respeto a las reglas, a la sana convivencia, respeto a, pues yo diría, las condiciones que establece cualquier recinto masivo para, sobre todo, yo diría, respetar las condiciones de los equipos, de la afición, de los asistentes a estos eventos, yo diría, de concentración masiva, porque además de exponerse a un contagio masivo, también se exponen a la agresión, a la violencia, a la intolerancia de estos, yo diría, malos pseudo-aficionados que, reitero, ponen en, yo diría, en condiciones de inseguridad y de vulnerabilidad a un alto porcentaje de familias que pues asisten a disfrutar de estos espectáculos pues deportivos que deberán ser un escenario de fiesta, de convivencia y de una demostración de pues de madurez cívica, maestro, y esto sin lugar a dudas es algo muy importante, esto que nos lleva a la reflexión, maestro. Bueno, todo esto lo enseña el deporte. Claro. Todo esto lo enseña. Disciplina. Y desde la niñez enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a respetar las reglas, a respetar los reglamentos deportivos. Claro. No tiene por qué haber estas situaciones, pero yo he estado en un estadio donde veo que el papá le grita lo mismo delante de sus hijos al árbitro y les grita lo mismo, el grito ese que es tan perjudicial para nuestro país en todo lo que es el fútbol mexicano. Yo veo a padres de familia mentar madres delante de los chamacos. Yo veo la falta de civismo de parte de nuestros padres de familia, que lo único que hacen es reflejar su coraje de algo que le está pasando en su vida. Yo creo que ese es el problema. Tenemos que buscar la forma que todo lo que nos pase en nuestra vida, en los negocios, en las empresas, no reflejemos las cosas malas que nos pasan en nuestra vida en el criterio de nuestros hijos. Nuestros hijos van a copiar al pie de la letra lo que nosotros hagamos. Sí, señor. Entonces, yo sí recomendaría muchísimo buscar a como dé lugar, enseñar a los hijos a comportarse y evitar todo el aspecto de gritos, a groserías y tontería y media, que lo único que hacen es despertar el coraje en nuestros propios familiares. Pues maestro, ahí está la reflexión que usted amablemente nos hace llegar, el mensaje que usted de manera directa publica este lunes 8 de noviembre. Espero que la afición, espero que los mexicanos que asisten a estos eventos masivos de carácter deportivo lo entiendan, lo asimilen y empiezan a ser más respetuosos, más tolerantes frente a estas condiciones, reitero, en donde debe ser una manifestación de madurez cívica, de cultura cívica, de educación, de valores familiares. Sin embargo, lamentablemente es la catarsis, la emoción, la pasión, los desborda y los lleva a cometer ese tipo de excesos en el uso del lenguaje, a veces incluso poco inclusivo y profundamente, yo diría, irresponsable y yo diría hasta violento, maestro. Y esto es inaceptable. Claro. Todo depende de la educación, todo depende de los padres, todo depende de los abuelos, los familiares, que no se oigan en la casa gritos, sombrerazos, groserías, mentadas de madre, porque eso luego lo adoptan nuestros hijos. Yo creo que eso es muy importante. Claro. Maestro, siempre es un gusto platicar con usted, agradecido porque nos tome este enlace telefónico para que nos comparta esta reflexión, nos dé este mensaje para pues ser mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores hijos, mejores mexicanos, mejores aficionados, maestro. Como siempre le mando un fuerte abrazo. Estoy para servirle, muchas gracias. Muchas gracias. El maestro Nelson Vargas, en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar precisamente con otro destacado periodista y líder de opinión, don Salvador Martínez García, sobre esta reforma eléctrica que su discusión se ha tenido que posponer para el próximo año. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con este prestigiado periodista y analista político. No le cambie. Recuerde, seguimos en 1+1, Cambiando de Tema. Regresamos. Estamos en redes sociales con nuestros amigos en 1+1 MX Oficial, atendiendo sus comentarios. Y bueno, pues precisamente tengo el agrado de recibir esta tarde al periodista, líder de opinión, don Salvador García Martínez. Mi buen amigo Salvador, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Julio. Martínez García, nada más aclaro. Perdón, Martínez García, mi hermano, te estoy cambiando hasta el apellido, con la emoción siempre de recibir a mi amigo Salvador. Salvador, oye, estaba leyendo tu columna publicada y bueno, qué interesante tema, qué reflexión a la que nos llevas en este escenario, en este contexto de la discusión de la reforma eléctrica. Este contexto es muy interesante, Salvador. Efectivamente, yo creo que este planteamiento que se está haciendo de hacer una nueva reforma eléctrica después de las llamadas reformas estructurales del sexenio peñista es muy importante porque es rescatar la generación eléctrica, la distribución, claro, la comercialización de este fluido vital para el desarrollo y para la vida nacional. Entonces yo creo que es muy importante que se analice a fondo lo que se está planteando. Hay una campaña, diría yo, de parte de elementos del sector privado que dicen que la CFE genera electricidad sucia, que no es bueno, que va a ser muy negativo para las empresas. Sí. Lo cierto es lo contrario, lo cierto es que se busca que la Comisión Federal de Electricidad retome el control eléctrico, como cito en mi columna, y el mercado eléctrico, mi querido Julio, es muy importante analizarlo porque tiene un valor estimado de 377 mil millones de dólares. Entonces tenemos que es un mercado muy amplio y de este mercado tan amplio se puede estimar que el 46% quede en manos privadas. Es falso que se vaya a expropiar o que se vayan a cancelar contratos existentes, simplemente se están regulando y se está evitando lo que ha sido prácticamente un saqueo. Yo recuerdo muy bien, mi estimado Julio, sí, desde que yo estaba cubriendo la fuente de presidencia del entonces Carlos Salinas de Gortari, cómo se inició todo este proceso de privatización del sector eléctrico. Fue primero un cambio en la ley en la que permitía que las empresas pudieran autogenerar su propia energía, claro, lo cual pues sonaba muy bueno y muy positivo, que las empresas pudieran autogenerar su energía y no depender de la energía que les proviera Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que realmente sucedió no fue una autogeneración, sino fue una generación mucho más amplia en la que la ley preveía que si había una generación mayor, el excedente de fluido eléctrico tenía que comprarlo la CFE y ellos distribuirlo. Entonces tenían un negocio redondo porque generaban más electricidad de la necesaria y se les pagaba de inmediato. Esto posteriormente, con nuevos cambios legales, se modificó y se mejoró el esquema para el sector privado, porque ahora podían generar en varias empresas, se unían aparentemente y ofrecían el servicio de generación, de autogeneración eléctrica, pero lo que realmente hacían era tener clientes y a muy bajos precios venderles la electricidad con un subsidio de parte de la Comisión Federal de Electricidad que estaba obligada a comprarles y distribuir esa energía. Y como la energía eléctrica no es posible almacenarla, pues se tendría que estar entregando y pagando, que eso es lo más importante. Un dato que ya se conoce es que lo que se subsidia al sector privado con este esquema es de cerca de 900 millones de pesos al año, lo que le permite a muchas empresas pagar costos ridículos de su servicio eléctrico. Yo creo que es bien importante que se conozca a fondo, mi estimado Julio, claro, y que el auditorio conozca cuál es la verdadera trascendencia de este esquema, porque se va a evitar, como ya lo ha dicho alguna vez el presidente en algunas de sus mañaneras, que empresas como Oxxo o muchas otras paguen precios irrisorios de su uso eléctrico. Y eso se evitaría y sería mucho mayor la potencialidad que tuviera México para un desarrollo organizado, un desarrollo planeado y programado de las necesidades de crecimiento, de la necesidad de fluido eléctrico. Pues la verdad, Salvador, es interesante que el amable auditorio de Uno más Uno y la población en general estén enterados de este tipo de análisis, esta explicación clara, concreta, concisa, objetiva e imparcial. Y esto es algo muy importante que realmente agradezco mucho, Salvador, que nos dé esta explicación y que nos aclares la incertidumbre, la duda que teníamos sobre esta discusión tan importante e histórica en relación a esta reforma, contrarreforma eléctrica que se dará el próximo año allá en el Congreso de la Unión. Salvador, ¿algo más que desees agregar? Efectivamente, sí, mira, quisiera nada más subrayar que
pérdidas que genera actualmente en la CFE este esquema de comercialización privada son 215 mil millones de pesos. Caray. Y a esto se tienen que sumar 222.900 millones de pesos por la energía que la CFE está obligada a comprar a las empresas privadas, en detrimento de la posibilidad de generar en las plantas que ya se cuenta la CFE y que las tiene que prácticamente parar porque no puede generar más electricidad que ya no tienen mercado. Claro. Entonces yo creo que todo esto se corregiría y entraríamos en un camino mucho más adecuado para el desarrollo nacional y no caer en situaciones tan críticas como actualmente vive España, que hemos visto las noticias de que los costos de la electricidad han disparado a ser casi impagables por los españoles. Pues ahí y está. eso es por los efectos de una privatización Obvio. mal empleada, mal diseñada. Claro que sí. Pues ahí está la aclaración, reitero, puntual de un periodista, de un líder de opinión, pero sobre todo de un prestigiado analista político y amigo de Uno más Uno. Don Salvador Martínez García. Salvador, como siempre es un gusto saludarte, agradecidos por tu amistad y por tu confianza. Te agradezco muchísimo y a todo el público de Uno más Uno también. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, don Salvador Martínez García, periodista, analista y sobre todo amigo de Uno más Uno aquí en Cambiando de Tema. Tenemos en la línea telefónica al analista político y también líder de opinión, don Carlos Patiño López, sobre un tema coyuntural, un tema muy interesante que nos comparte esta tarde del lunes 8 de noviembre. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante, Carlos, adelante. Creo que tiene apagado su micrófono, don Carlos Patiño. Hola. Carlos. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos este enlace, muy amable. Gracias, Julio. Un saludo para ti y para el auditorio. Muchas gracias. Hoy en el contexto internacional, qué tema tan interesante, el tema migratorio, Carlos. Pues sí, se abren las fronteras. Esto ya cambia un poquito. Después de casi 20 meses de estar cerradas las fronteras, claro, se abren y bueno, vemos que la población de la frontera pues empieza a hacer estos cruces fronterizos para, creo que lo más importante es para visitar a sus seres queridos. Claro. Eso es lo que ha marcado este paso ahorita en todas las fronteras del país, en estos puntos de Brownsville, McAllen, Nuevo Laredo, San Isidro, y sí también muchas personas van a la cuestión comercial por mercancía que venden en México, los mexicanos que van para allá, claro, y también pues tienen esta ya con sus vacunas, la parte que viven en la frontera, su carnet con todas sus vacunas y están haciendo su paso para la frontera y para Estados Unidos. Ok. Oye, está lloviendo desde el fin de semana, Carlos, las filas kilométricas, la gente estaba pues preparándose porque pensaban que este lunes iba a ser la locura. Y bueno, pues hoy veo desde la mañana, platicamos en la mañana tú y yo sobre este tema tan interesante, cómo se reactiva la economía en la franja fronteriza con los Estados Unidos. Y hoy por la mañana estaba muy tranquila el acceso a la circulación, mientras que tanto el fin de semana fue la locura de automovilistas y bueno, pues residentes allá en la frontera norte. Claro. Creo que se está haciendo ordenadamente. También hay que tomar en cuenta que también estuvo cerrada la embajada. A muchos se les venció su visa para poder pasar a Estados Unidos. Ese es otro tema, el tema de poder ir a sacar tu visa. Están dando citas hasta un año. Caray. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. Esto en algún momento se va a tener que arreglar y va a tener su normalidad. Claro. Pero creo que es una buena noticia esto, que se abran las fronteras y poder ya estar. Obviamente, lo principal es que las familias puedan estar visitando a sus familiares del otro lado y viceversa. Claro. Y también, bueno, la parte comercial, porque toda esta frontera es muy dinámica económicamente. Lo que representa para Estados Unidos y para México este intercambio comercial es grandísimo.
es Claro. grandísimo. Entonces, creo que son buenas noticias. Vamos a ver cómo se va a desarrollar durante las próximas semanas. Hay que recordar que ya viene también el Día de Acción de Gracias, que es también un intercambio cultural y también donde se reúnen las familias, pero también viene el Black Friday en Estados Unidos. Claro. Entonces, claro. Esta reactivación económica para el cierre de año, bueno, sin duda va a beneficiar a los dos países y, bueno, la franja fronteriza. Efectivamente, y bueno, bien refieres, Carlos, esto es en el marco precisamente de la reactivación de la economía, respetando precisamente este semáforo en verde, bajo condiciones de protocolos. Platicábamos por la mañana cómo se están estableciendo estos protocolos de ingreso a los Estados Unidos. La gente que va caminando se le pide nada más su identificación, su tarjeta de que ha cumplido con este proceso de vacunación, y adelante la libre tránsito de la gente que tiene su visa y su pasaporte en regla, pueden entrar y salir sin problema alguno, más aún los que van a trabajar o van de compras allá a los estados fronterizos con los Estados Unidos, Carlos. Así es, hay que recordarles a nuestro auditorio que, bueno, tú cuando cruzas la frontera, ya sea en auto o caminando, tú puedes enseñar tu pasaporte y visa y te dejan pasar. Si te vas a internar más allá de 10 kilómetros de cierto millaje que ellos tienen, ahí es donde tú tienes que pasar por migración. Entonces, permiso. A ver, señores, pongamos el ejemplo de Nuevo Laredo a Laredo y que van a San Antonio. Si van a San Antonio, a Houston, ya se internan más en el país norteamericano, sí, señor, tienen que tramitar y pasar por esta revisión, claro, y solicitar su permiso. Te dan tu permiso para visitar más allá, internarte más allá de ciertas millas. Claro. Entonces haces tu trámite ante migración, te dan tu permiso y puedes pasar. Si no te vas a internar más allá, perfectamente puedes estar ahí, hasta por ejemplo, en San Isidro, te vas a Los Moll, te vas a esto, en McAllen, que es también muy común, cruzas y te regresas. Así es. Entonces, creo que pues, toda la gente está muy acostumbrada a hacer estos cruces fronterizos y nada más ahora, pues con su cartilla de vacunación. Claro, claro. Más que suficiente, y la gente está cumpliendo con este protocolo y sobre todo garantizando que la dinámica social, que la dinámica económica no se caiga, porque la generación de empleo es algo importantísimo. Platicábamos, Carlos, en la mañana cómo la gente pues agradecida porque ya se reactiva la economía de consumo, la economía comercial y la economía empresarial. Es una bendición que se hayan reabierto esta frontera, este paso en donde, bueno, ya los mexicanos pueden cruzar libremente a los Estados Unidos, claro, respetando obviamente los trámites migratorios, porque hay otro tema que hay que esperar. Las caravanas migrantes es otro tema que bien vale la pena atender de manera puntual y darle seguimiento siempre con un especialista como tú, Carlos. Julio, creo que hay que ponerle ahí mucha atención al tema de las caravanas que ahora van a ingresar de Estados Unidos, nuestros paisanos que vienen a visitar para las fiestas decembrinas, acá vienen a México. Podemos ver estos, los que hemos tenido oportunidad de viajar hacia la frontera durante estas fechas, pues vemos la cantidad de camionetas, automóviles que vienen repletos de regalos para los familiares a México, muy ordenados, perfectamente saben la ruta. Entonces ahí, y creo que es buen momento por la desgracia que acaba de pasar en esta caseta de cobro en Chalco, que bueno, hay que poner atención a esta ley de movilidad y seguridad vial que está estancada en el Senado, está estancada en Cámara de Diputados. Entonces creo que es indispensable y bueno, ya como se dice el refrán, después del niño ahogado se tapa el pozo, y ahorita vemos que reacciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Seguridad, la Guardia Nacional, para hacerle estas revisiones, estar controlando estos
vehículos pesados, porque bueno, se tienen protocolos para tú sacar la licencia de conducir federal. Te hacen una serie de exámenes de sangre, toxicológicos, de habilidades, pero el problema radica en estos vehículos que no están siendo certificados, que no están siendo avalados, que esos vienen a gran velocidad, pierden los frenos, las malas condiciones del vehículo, y también hay que decirlo, la explotación que existe en el transportista para llevar estos artículos y todos estos cargas pesadas, estos doble remolque que supuestamente están prohibidos, pero los vemos circular en México. Claro. Entonces, hay que tener ahorita atención para que no se presenten más desgracias como estas, que pueden ser prevenibles. A ver, se pueden prevenir. Así es. Pero totalmente. Tienen que estar el sector de transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Seguridad Ciudadana o Guardia Nacional, que son las que están en las carreteras. Entonces es indispensable que, pues por desgracia, bueno, ya después de lo que pasó, de la tragedia, reaccionen las autoridades. Siempre lo hemos dicho en este espacio y en los espacios que tengo, que va atrás, siempre va atrás la cuestión del gobierno, las leyes, y no están a la altura de las necesidades que se tienen actualmente. Claro, totalmente de acuerdo. Estoy en redes sociales, Carlos, además de felicitarte, nuestro amable auditorio, me están pidiendo que tú eres un experto en temas de movilidad, si es posible que nos hagas un comentario, un análisis, una investigación sobre el tema de los motociclistas. Tú sabes mucho de este tema, la reglamentación, la circulación. Ves que hace también algunas semanas hubo un lamentable accidente de motociclistas allá en la México, Cuernavaca, recuerdas bien, y me pregunta nuestro amable auditorio si tú podrías darnos un comentario, una opinión, estas asociaciones de motociclistas, cómo se organizan precisamente para sentar estas bases y para sentar un precedente de respeto a los reglamentos, de respeto a la sana circulación, a la sana convivencia con traileros, con automovilistas a lo largo y a lo ancho de las autopistas en nuestro país, Carlos. Julio, es que toda la cuestión de movilidad va, como se dice vulgarmente, junto con pegado. Claro. No podemos dividir a los motociclistas, a los transportistas, en este caso de la caseta de Chalco. A ver, Julio, fueron 17 personas que perdieron la vida. Terrible. Calcinadas. No puede ser. También la cuestión de los ciclistas, la cuestión de los peatones, la cuestión de los automovilistas, siempre lo han dividido y nunca han visto integral esta cuestión de la movilidad. Se tiene que integrar todos y tomar en cuenta a todos y no hacer políticas públicas. El caso de la Ciudad de México, que los ciclistas, qué bueno, se han ganado su derecho, sus vías, etcétera, etcétera. Son muy criticados también, que porque dicen que, por ejemplo, la bicicleta no paga impuestos y un vehículo pues paga una tenencia. Los motociclistas pagan tenencias pero a los ciclistas se les hace un carril confinado para ellos. Qué bueno que existan esto, pero a ver, la forma que está gobernando y que están haciendo las leyes aquí en la Ciudad de México no está funcionando. Okay. Y lo podemos ver. Y a nivel nacional lo podemos ver, porque no están funcionando. Y la ley de movilidad y seguridad vial que se hizo por estas asociaciones están ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a ser? Que también tenemos que tomar en cuenta, sacando la ley de movilidad y seguridad vial, lo importante es que se implemente para que se pueda reducir estas muertes por accidentes, por atropellamientos, por colisiones, y el caso de la caseta de Chalco, por estas imprudencias. Se tienen que hacer campañas de sensibilización para todos, para motociclistas, para ciclistas, para peatones. A ver,
la autoridad no tuvo la capacidad en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para poder regular estos patines de eléctricos. Sí, los vi, sí, claro. ¿Qué es lo que hicieron? Los eliminaron. Se acabaron, claro, O sea, claro, se acabó. Cuando había infraestructura, ¿por qué no compartirlo con los ciclistas? Claro. ¿Por qué no tener regulados? O sea, la capacidad de Andrés Layuz fue: quítalos, me quito el problema y no soluciono, y no doy soluciones de movilidad. Otro tema de movilidad, los taxis pirata que existen en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Santa Fe, que no tienen placas, no tienen permiso para hacer eso. Los mototaxis que están en la zona de Tláhuac, que están en zona de Xochimilco, todas esas zonas, sí. O sea, son indispensables para la ciudadanía porque el transporte público no llega a esos lugares. Entonces, ¿qué hace? Pues la gente tiene que hacer y tiene que ingeniárselas para poder llegar a sus destinos, a sus casas, que están alejadas. Así es. Pero no lo regulan. Entonces creo que también Andrés Layuz tiene ahí un tema pendiente con la ciudad y presentar su renuncia, porque él es también responsable de la línea 12 del metro. Como cabeza de sector de movilidad, recae en él. Entonces, no sé qué le deben, no sé por qué todavía lo mantienen ahí, cuando ha habido tantos accidentes, el transporte concesionado, cuántas muertes, cuántos atropellamientos a ciclistas, a peatones. Claro. Entonces, hace poco también hubo un incidente con el transporte concesionado. Así es, terrible. Entonces, no está a la altura. Pues tendrá muchos doctorados y en el escritorio pues ha de ser muy bueno, pero en la práctica deja mucho que desear. Carlos Patiño, como siempre, agradecidos por tu puntual análisis, tu comentario siempre objetivo, imparcial y sobre todo contundente sobre los temas coyunturales en estos asuntos que nos ocupa y nos preocupa a los mexicanos. Carlos, permítenos que te molestemos a lo largo de la semana por los temas de coyuntura que te comentaba hace un momento, si me lo permites. Claro que sí, Julio. Es un placer platicar contigo y con el auditorio de Uno más Uno. Gracias. Don Carlos Patiño López, analista político y prestigiado periodista y comunicador y además amigo de Uno más Uno. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Julio, para todo el auditorio. Gracias, muy amable. Don Carlos Patiño López, aquí en Uno más Uno. Y bueno, tenemos en la línea telefónica al magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Rufino H. León Tovar, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde de lunes. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Tenemos un pequeño problema con el enlace telefónico. Espero que podamos rescatar al doctor Rufino H. León Tovar para platicar sobre un contexto muy interesante, un tema ciudadano, un tema que a nivel federal, a nivel popular, siempre es importante los reconocimientos que la ciudadanía hace a los buenos servidores públicos, porque también aquí hay que reconocer la labor, hay que reconocer los resultados de servidores públicos comprometidos con la población, comprometidos con sus, yo diría, actividades y con sus responsabilidades. Y los resultados los premia la población, los premia y los reconocen las comunidades. Y bueno, pues no es la excepción que el magistrado Rufino H. León Tovar el fin de semana fue reconocido por comunidades, pues yo diría muy importantes y de gran peso y relevancia allá en el estado de Hidalgo, que le otorgaron un bastón de mando en donde las comunidades reconocen el liderazgo, reconocen la autoridad moral y reconocen el prestigio de un hombre, de un ciudadano, de un servidor público reconocido y respetado allá en el estado de Hidalgo. Y sí, estoy hablando del doctor Rufino H. León Tovar, a quien tengo el gusto ahora sí de recibir en estos micrófonos de Grupo Uno más Uno. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Al contrario, siempre con agradecimiento que permitas platicar contigo, con este vasto auditorio de Uno más Uno y desde luego a la orden siempre, Julio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, oiga, interesante y bueno, pues algo muy agradable porque el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento de las comunidades y sobre todo el hecho de que entregan de propia mano un bastón de mando, pues no a cualquier funcionario ni no a cualquier servidor público se lo otorgan ni le hacen ese reconocimiento expreso como a usted le hicieron este pasado fin de semana, doctor. Pues fíjate que el bastón de mando en las comunidades indígenas es un símbolo importante para ellos que generalmente se lo entregan a sus autoridades indígenas siempre y cuando se porten bien, aclaro. Y excepcionalmente estas comunidades, sus liderazgos
usos y costumbres, pues también a veces visionan sobre ciertos personajes en cuanto a la integración con esas comunidades, el afán de servicio, el ayudarlos, o quienes quieren que ellos sea su guía en ciertos aspectos de sus comunidades. Entonces tuve la gran fortuna, el honor de que eligieran a tu servidor. Yo, como sabes, trabajé en Hidalgo como secretario de movilidad, tuve mucha relación con ellos y de pronto me encuentro la grata sorpresa de que a través de un líder, que además es líder político allá también, del profesor Celestino Ábrego, que tiene presencia en todo el estado, pues me invitan, me dicen, hoy quieren otorgarte un bastón de mando, y ahí estuvimos la interacción con la comunidad, con los ancianos, con los niños, con las mujeres. Ha sido para mí muy honrosa, muy impresionante ese escenario, pues de regresar y sentir la tierra en los zapatos, de ver la pobreza y la carencia que tienen nuestras comunidades indígenas y que hay que corregir pronto, Julio. Sí, claro. No, importante siempre reconocer este tipo de celebraciones, ceremonias que las comunidades indígenas llevan a cabo para reconocer la gran labor de servidores públicos, reitero, de pues originarios de esas comunidades, como es el caso del doctor Rufino H. León Tobar, que además es un orgulloso hidalguense, un hombre cercano a la ciudadanía, un hombre reconocido, respetado por las comunidades indígenas, un hombre que el fin de semana pues fuera reitero, objeto de esta celebración y fuera pues pieza principal en este reconocimiento de entrega de bastón de mando. Aquí sigo, Julio. Adelante, doctor, por favor, lo escuchamos. Sí, pues te decía que realmente fue algo muy gratificante, muy importante, pero el tema fundamental de esta incursión, pues justamente es darte cuenta de las condiciones de nuestros hermanos indígenas. Lo que yo digo es que no podemos seguir argumentando, claro, me refiero a los gobiernos, que el hecho de vivir un esquema de usos y costumbres, así es, no puede ser el argumento ni el pretexto para no llevarles condiciones de salud adecuadas. El tema de la educación todavía muy incipiente allí en estas comunidades indígenas, pues tenemos que visionar hacia que los niños, los jóvenes puedan tener garantizada la educación en todos sus niveles. Y es muy importante también la creación ahí de una universidad indígena, porque finalmente la educación y muchas cosas en esa preservación de sus usos y costumbres pues tiene que impartirse por sus pares. Es decir, si queremos que se preserven estas situaciones, pues obviamente hay que crear una universidad indígena, hay que crear juzgados indígenas, y hay que buscar que en ese esquema comunitario pues sean los propios indígenas quienes puedan ser el vehículo para propiciarles una mejor calidad de vida. No, pues sin lugar a dudas esto es muy importante porque, reitero, doctor, no es algo común, no es algo de todos los días que la sociedad civil, que las comunidades indígenas, que los ciudadanos pues convoquen a este tipo de ceremonias, a este tipo de eventos, en donde reconociendo la labor, reconociendo la congruencia, reconociendo los buenos resultados y sobre todo el prestigio y el buen nombre de estos hidalguenses, de estos ciudadanos como usted, que pone muy en alto al estado de Hidalgo y que su labor, su prestigio y su trayectoria pues hablan por sí solos, y esto es un hombre, reitero, reconocido, respetado, querido y admirado por las comunidades en todos los sectores y en todos los niveles. Creo que es motivo de orgullo y también de satisfacción y sobre todo de gran felicitación y reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias, Julio. Pues mira, aquí el tema es que finalmente pues son hermanos indígenas. Como tú sabes, yo también soy de una comunidad muy pequeña de nuestro querido estado de Hidalgo, y la verdad es que cuando la gente se identifica con sus hermanos de tierra, hermanos de sangre, esta gente tiene muy claro su origen, como lo tiene tu servidor, y tenemos muy claro que la base de todo el escenario de proyección para un estado pues es reconocer a nuestros antepasados, y obviamente pues no podemos negar nuestras raíces indígenas, claro, porque eso es nuestra sangre, eso es nuestro territorio, y eso es lo que finalmente nos tiene que dar la pauta pues para construir el futuro del Hidalgo que queremos para todos los hidalguenses. Sin lugar a dudas, una gran oportunidad para que la ciudadanía pues tenga esta
esta identificación, este acercamiento con ciudadanos como usted, con hombres como usted, con personajes que han ganado la confianza ciudadana, que han ganado con resultados y con trabajo y con esfuerzo y con sacrificio, la confianza y el reconocimiento de sus comunidades y reitero de todos los sectores de la población, porque también tengo conocimiento que otros sectores también se han reunido y se han convocado para pues reconocer su labor, doctor, y bueno, esto es muy importante porque entiendo que en todos los niveles y en todos los sectores, hablar de Rufino H. León Tovar es hablar de un hombre que merece la confianza, el reconocimiento y el apoyo solidario de todas las bases ciudadanas, doctor. Pues yo les agradezco mucho a todos estos sectores que, como bien dices, ven en Rufino un hermano, un aliado. Así es. Yo me he preparado más de 30 años justamente para servir a la gente desde las diversas trincheras y ese es un hito, ese es un principio de vida, eso recibí como herencia de mis padres, de mis abuelos, que finalmente la existencia humana no se justifica si finalmente no está enfocada a servir a los demás y eso hemos venido haciendo, eso queremos hacer siempre y bueno, pues finalmente lo más satisfactorio que puedes encontrar en la vida pues es que derivado de esta situación profesional siempre abierta, siempre en afán de contribuir, pues tengo un reconocimiento. Yo le agradezco mucho a las personas, a los indígenas, a otros grupos que en mi larga vida profesional me han convocado para reconocerme y bueno, pues eso nos impulsa, nos motiva y nos compromete a que sigamos tratando de ayudar a la gente, que esa es la misión más importante de la vida, querido Julio. Sin lugar a dudas. Doctor Rufino, en este momento el Estado de Hidalgo, pues es importante reconocer que el próximo año tendrá pues una contienda electoral pues muy importante, muy interesante y bueno, estoy seguro que habrá propuestas ciudadanas, habrá proyectos democráticos, habrá esta yo diría democrática elección para buscar a un candidato de unidad en todos y cada uno de los partidos que participen en esta, y reitero, histórica contienda electoral allá en el Estado de Hidalgo, doctor. Sin duda, Hidalgo tiene muchos problemas que hay que resolver. Justo estamos en ese periodo todavía preelectoral. Habrá que esperar los tiempos para que sea la ciudadanía quien decida cuál es el perfil que quiere de sus gobernantes, quiénes o en quién recaerá ahí las candidaturas para representar a los diversos partidos políticos. Y en esa vertiente va la dinámica del Estado. Nosotros estamos esperando que se den los tiempos. En esta etapa, pues evidentemente no hay todavía ninguna situación, pero siempre reconocido, te reitero, porque a su vez nos reconozcan los paisanos hidalguenses en las actividades que hacemos. Doctor, pues siempre es un gusto saludarlo, platicar con usted. Reitero mi reconocimiento y mi felicitación por este evento tan importante allá en el Estado de Hidalgo este fin de semana. ¿Algo más que desee agregar, doctor? Por eso solo agradecerte, como siempre, la oportunidad de platicar contigo, de estar con tu auditorio, pues agradecerte siempre esta situación y decirte pues que el escenario que se dio el fin de semana nos compromete más para seguir cada día tratando de ayudar a la gente, de impulsar cosas por la ciudadanía y eso es para lo que nos hemos preparado durante toda la vida, Julio. Agradecerte mucho. Sin lugar a dudas, doctor, es un gusto, reitero, platicar con usted. Permítanos la próxima semana molestarlo, porque hay varios temas coyunturales en el ámbito político, económico, social, allá en el Estado de Hidalgo, que valdría la pena que platicáramos con usted y que usted nos diera su visión, su interpretación, incluso hasta una propuesta de solución. Se vale, desde una trinchera ciudadana, se vale proponer soluciones, porque bueno, pues obviamente escuchar siempre la opinión de alguien que conoce, de un experto, de una voz autorizada, eso nos enriquece en este ejercicio de contraste de ideas y de opiniones, doctor. Será un gusto, Julio, y si tú me das la oportunidad, desde luego que estoy pendiente y siempre a la orden tuya y de tu auditorio. Muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y con tu gran audiencia. Doctor Rufino H. León Tovar, como siempre es un gusto saludarlo y agradecerle, le mando un fuerte abrazo, le deseo una excelente tarde y nos mantenemos en comunicación.
Abrazo para ti, Julio. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Pues ya escuchó usted, ya pudo dar cuenta de este importante evento ciudadano en donde las comunidades, estos grupos originarios, las comunidades indígenas allá en el estado de Hidalgo, pues también se reúnen no solo para expresar sus inconformidades, no solo para reclamar sus derechos, también se reúnen para reconocer la labor, para expresar su admiración por un hombre, reitero, que su trayectoria, que sus resultados, que su trabajo, que su sacrificio y su compromiso y su acercamiento y su identificación con la ciudadanía, pues lo pone en esta circunstancia en donde la propia comunidad ha decidido otorgar el bastón de mando al doctor Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hemos llegado al término de este programa. Soy Julio Jiménez, como siempre le agradezco su compañía, su participación en redes sociales. Recuerde que estamos en redes sociales 1+1 MX oficial o en el sitio www.1más1.com.mx. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Costa, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas, y por sobre todo agradecerle a el presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cawi, a la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, su amistad, su apoyo y su confianza para que este proyecto sea una realidad todos los días y nos permita someterlo a su amable consideración. Soy Julio Jiménez, le deseo una excelente tarde, muy buen provecho y mañana tenemos una cita aquí, 14:30 horas, claro, para seguir cambiando de tema. Cuídense mucho, seguimos en pandemia. Hasta mañana. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.